Hola, os doy la bienvenida a Naturaleza. Me llamo Ana y soy bióloga especializada en bioconservación. ¿Estáis preparados para aprender muchas cosas sobre conservación de especies? Vivimos en el Antropoceno, una época dominada por el ser humano y sus acciones, las cuales producen cambios en el funcionamiento de la Tierra. Esta presión es cada vez mayor, ya que existe un crecimiento exponencial de las actividades humanas, las cuales conllevan a la desestabilización de los sistemas biológicos y físicos y a cambios ambientales irreversibles, afectando también al desarrollo social y económico. Contamos con que el ser humano ha traspasado ya 3 límites planetarios. ¿Pero qué es un límite planetario? Bueno, un límite planetario son los valores máximos de las variables medioambientales que no podemos sobrepasar los seres humanos respecto al funcionamiento de la Tierra para así evitar un cambio global con consecuencias fatales. Uno de estos límites pasados es la tasa de pérdida de biodiversidad, la cual es insostenible debido a un alto número de pérdidas en un muy corto periodo de tiempo, lo cual desataría colapsos de las funciones de los ecosistemas y así resultaría en una sexta extinción global. Pero, ¿qué es la bioconservación? Bien, pues es una ciencia que protege y preserva la biodiversidad y los ecosistemas con el fin de frenar esta acelerada pérdida de biodiversidad de la que hablábamos. Importante, las especies de un ecosistema cumplen diferentes funciones, por lo que si perdemos especies, estamos perdiendo la funcionalidad del ecosistema, además de la capacidad de adaptación ante las variaciones de las condiciones biológicas y físicas. Esta diversidad de funciones hace al ecosistema más resistente ante perturbaciones, aumentando su vulnerabilidad, por lo que es importante mantener la biodiversidad y así evitar consecuencias fatales. Espera, esto está siendo un poco lioso. Vamos a explicarlo más despacio. Encontramos un ejemplo de lo explicado con la dieta del lince ibérico, que se alimenta sobre todo de conejos. Pero, ¿y si desaparecen los conejos? El lince es un carnívoro especialista, ya que basa su dieta casi por completo en los conejos, siendo por lo tanto dependiente de ellos. Si falta el conejo, el lince ibérico estaría en peligro de extinción. Como hemos dicho antes, estamos perdiendo así funcionalidad del ecosistema. Pero el conejo es la base alimenticia de muchos más animales, por lo que si lo perdemos afectamos a muchas otras especies. Así perdemos la capacidad de adaptación ante las variaciones de las condiciones biológicas y físicas, en este caso la pérdida de conejos. La diversidad de funciones hace al ecosistema más resistente ante perturbaciones, aumentando su vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? En el ejemplo del lince, la desaparición del conejo hace que peligre la población de lince, ya que había poca diversidad de presas preferibles por esta especie. Sin embargo, cuando contamos con una elevada diversidad, si se pierde una especie que cumple con las mismas funciones que otras, la pérdida no es tan significativa a nivel de ecosistema. Veamos esto más a fondo. Contamos con 2 tipos de especies según su funcionalidad en el ecosistema frente a la biodiversidad: complementarias y redundantes. Cuando para cada especie hay una función en el ecosistema, la pérdida de una de ellas hará que el sistema sea más vulnerable y haya una menor adaptabilidad ante cualquier perturbación. Estas son las especies complementarias. En el caso de las especies redundantes, varias especies cumplen una misma función en el ecosistema, por lo que la pérdida de una especie no supone tanto coste al ecosistema como las especies complementarias. Un ejemplo: para varias aves que se alimenten de semillas, vamos a suponer que cada una cuenta con un tamaño y las semillas también, por lo que a la hora de alimentarse, las aves más pequeñas se alimentarán de las semillas más pequeñas, en un ejemplo hipotético. Si tenemos una especie por semilla y perdemos una de estas especies, estamos perdiendo funcionalidad. Pero si, por ejemplo, hay 3 especies que comen esta semilla y desaparece una de las especies, no se pierde tanta funcionalidad en el ecosistema como en el caso anterior. Por lo tanto, si perdemos una especie, ¿en qué ecosistema habrá una mayor pérdida de biodiversidad y será más vulnerable? Efectivamente, un ecosistema que cuente con especies complementarias. Un factor bastante importante a tener en cuenta es el hábitat. Una especie va a estar en un lugar donde las condiciones físicas, químicas y biológicas sean adecuadas para ella.
Un hábitat, si es alterado, va a perder biodiversidad. Por lo tanto, es importante conservar los hábitats para así conservar la biodiversidad. Un ejemplo lo encontramos en los humedales. Aparte del beneficio de conservar la biodiversidad, también encontramos con otros, como los servicios ecosistémicos, la retención y mejora de la calidad del agua, el control de la erosión, disminución de las inundaciones, mantenimiento de los flujos del agua, ecoturismo. Pero, ¿qué es esto de los servicios ecosistémicos? Son los beneficios que obtiene la humanidad del ecosistema. Se clasifican en abastecimiento. Son los productos obtenidos directamente de la naturaleza para su consumo o utilización. El agua, alimentos, tejidos, combustible. Desregulación. Son los procesos ecológicos que mejoran o hacen posible la vida de los seres humanos, como la regulación del clima, del agua, de las enfermedades. Culturales. Son valores o beneficios no materiales que se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, por estética, educación, de apoyo. Son los procesos ecológicos necesarios para la producción de los otros tres tipos de servicios: producción primaria, formación de suelo. Así, los servicios ecosistémicos son otro factor por el que debemos de proteger los hábitats y la biodiversidad. Os estaréis preguntando, ¿pero cómo que a veces se habla de ecosistemas y otra de hábitats? Vamos a aclarar este tema. Un ecosistema se divide en dos partes: el biotopo, que es el lugar donde viven las comunidades biológicas, y la biocenosis, que son los seres vivos del ecosistema. A diferencia del biotopo, el hábitat es el lugar donde viven las especies o las poblaciones biológicas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Una especie es un tipo de ser vivo que se ha clasificado según criterios filogenéticos, morfológicos, genéticos, etc. Una población es un conjunto de individuos de una especie. En ambos casos, especie y población viven en un hábitat, el cual será idóneo para la presencia de esta especie. En el caso de comunidad nos referimos a un conjunto de seres vivos que comparten un lugar, pues sus requerimientos pueden ser similares. Es entonces cuando hablamos de biotopo. Ya que hemos sacado el tema, hablemos de metapoblaciones. ¿Qué es esto? Una metapoblación es la suma de las poblaciones que poseen conexiones genéticas debido al intercambio de algunos individuos en migración. Para poder conservar las poblaciones a medio y largo plazo, hay que mantener esta dinámica metapoblacional. Del mismo modo, existe el término metaecosistema, los cuales explican el funcionamiento del ecosistema y la estructura de la biodiversidad en distintas escalas espaciales, siendo esta dinámica la que establece la biodiversidad y abundancia de especies, por lo que también hay que mantener esta dinámica metaecosistémica. Así, encontramos que siguen una dinámica poblacional, entendiéndose esta como los espacios disponibles vacíos u ocupados. En la imagen, imaginaros que son charcas donde habita una especie de anfibio. Estos pueden migrar entre charcas siguiendo esta dinámica. Este es un ejemplo para que se vea más visual. Y aquí termina el primer vídeo de naturaleza. Espero que os haya gustado. Un saludo, hasta la próxima.